Pues yo hablo acerca de la epidemia y la gota, ¿vale? En primer lugar, decir las características del ácido úrico. Sabéis que se forma por la degradación de las purinas y que se encuentra predominantemente en el líquido extracelular y en el líquido sinovial. La eliminación del ácido úrico es casi totalmente por el riñón, hasta un 75%, y el resto en el intestino. Y los niveles son más elevados en hombres que en mujeres, aunque tras la menopausia estos niveles aumentan. En cuanto a la etiología de la hipoglucemia, pues tenemos dos tipos. Una es la síntesis de hidrato aumentado, que solo es el 10%, o una excreción disminuida del mismo. En cuanto a la síntesis aumentada, pues sobre todo se produce por aumento del catabolismo de las purinas, que es típico de procesos tumorales, porque se produce un aumento del recambio y de la destrucción celular. Típico de, pues ya digo, de mielomas, de la policitemia vera, de los linfomas, y también se da en pacientes que están en tratamiento con quimio o que tienen un proceso de radiomielisis. En cuanto a los productos alimenticios, pues se ha visto también que los derivados de riñones, hígado o el marisco también puede producir un aumento de este nivel, pero se ha visto que la restricción dietética de los mismos solo disminuye 1 miligramo de filitro. Otra forma que se puede producir es por los déficits enzimáticos, esto en el caso de la síntesis aumentada. Y en cuanto a la excreción disminuida, pues tres tipos. El aumento de la absorción renal por los diuréticos, sobre todo se ha visto las tiazidas, aunque en general todos los diuréticos, pues ya digo, las tiazidas son las que más lo producen. Una disminución en la secreción renal en procesos acidóticos, tanto acidosis láctica como cetoacidosis, y algunos fármacos como la aspirina, la ciclosporina, el etambutol o la levodopa. También en pacientes que tienen una reducción del filtrado renal podemos tener crisis de gota, ¿vale? Aunque solo el 1% de los pacientes con enfermedad renal crónica lo produce. Estos pacientes pues serían trasplantados en hemodiálisis o con poliquistosis. Y otras patologías lo pueden producir son el hiperpara o el hipotiroidismo. Y fenómenos mixtos, pues que estábamos hablando antes del alcohol, ¿vale? O déficit enzimático, del déficit de la glucosa 6-fosfato, de la fructosa 1-fosfato. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene normalmente este aumento de ácido úrico en sangre? Pues normalmente son asintomáticas. Solo el 10% va a desarrollar la clínica. Y pueden tener varios tipos, que sea una crisis aguda, una gota intercrítica, es decir, que entre los episodios de gota aguda el paciente está asintomático, o que ya sea una gotatofagia crónica. Y en último lugar, que por la crisis desarrolle nefropatía. La crisis aguda, pues normalmente se produce por una monoartritis aguda de repetición o una bursitis de repetición. Hay casos de poliartritis, pero es bastante raro, aunque hay algunos descritos. La clínica, por la que todos sabemos, aumento de temperatura, rubor, dolor, febrícula, con una duración de algunos días. La articulación que más se ve afectada es la metatarsofalángica del primer dedo, seguida de la rodilla y del tobillo. Y tiene muchos mecanismos desencadenantes, como puede ser un traumatismo, alguna cirugía, una infección, que el paciente esté en ayunas, el alcohol o la pérdida de peso. Y se ha visto que el paciente que tiene una crisis de gota hasta el 75% sufre una nueva crisis a los 2 años. El diagnóstico etiológico solo se puede hacer por anatomía patológica, pues son típicos los cristales con birefringencia negativa. Y en caso de que ya desarrolle una gota de atofagia crónica, pues son típicos los granulomas, ¿vale? Sobre todo en pabellones auriculares, o en las manos, o en los codos. Y luego, desde el punto de vista radiológico, son bastante características las lesiones con borde denso acabocado rodeado de un borde esclerótico. ¿Vale? Aquí os dejo algunas fotos, como estas lesiones en el pabellón auricular o las manos, y sobre todo la de los bordes escleróticos que se ven bien en la articulación metatarsofalángicas, son bastante típicos. En cuanto a las nefropatías, pues pueden desarrollar este tipo de nefropatía, que desarrolla una nefrolitiasis, un típico cólico renal, ¿vale? Que el tratamiento por hidratación, antiinflamatorio y en algunos casos es necesario la toma de bicarbonato. Luego puede desarrollar nefropatías por urato,
que son una nefropatía de depósito y pueden ser hasta asintomáticos, desarrollar proteinuria, acabar en hipertensión renal o enfermedad renal crónica. Y el tratamiento pues sería allopurinol. Y la nefropatía por ácido úrico, típico de pacientes oncológicos, que pueden desarrollar un fracaso renal agudo, pero normalmente reversible. Y el tratamiento como un prerrenal, hidratar, glucemida y allopurinol. ¿Qué tratamiento ponemos en la crisis de gota? Pues si el paciente es asintomático, no se trata, da igual los niveles que tenga, eso es importante saberlo. ¿Vale? Y lo importante es saber cuál es la etiología y tratar el origen de la misma, ya sea como hemos hablado antes de si el paciente está bebiendo alcohol o tiene algún proceso neoplásico. En cuanto al desarrollo de una crisis aguda, pues el tratamiento de reposo y frío y antiinflamatorio, unido a la colchicina, en dosis de medio miligramo o un miligramo cada 12-24 horas. En caso de que con esto no mejore, se podría usar glucocorticoides orales. Pero lo importante es no iniciar o modificar los uricosúricos o los podicemiantes que esté tomando el paciente hasta que pase la fase aguda. En cuanto al tratamiento de la gota intercrítica o la crónica, se trata solo si hay más de 2 episodios al año de artritis aguda o si ya está o desarrolla artropatía crónica por la gota o tiene una artritis gotosa que llega a producir nefrolitiasis. En otros casos no se trata. Los tratamientos, por lo que sabemos, los podicemiantes que tenemos, el allopurinol, el fluvoxastat o los uricosúricos. De los uricosúricos es importante saber que aumenta la eliminación renal de ácido úrico y están contraindicados si el paciente tiene nefrolitiasis y si tiene enfermedad renal crónica se ha visto que no son efectivos. Y lo vuelvo a decir, no inicia tratamiento con uricosúricos o hipoglucemiantes hasta que no pase la fase aguda. ¿Vale? Una vez que empezamos con este tratamiento, es importante mantener la colchicina, ¿vale? Durante los primeros 6-12 meses en dosis hasta de 1 miligramo. En cuanto al hipoglucemiante, pues el allopurinol es de primera elección, con dosis 100 cada 24 y la máxima 900 cada 24, y se puede ir aumentando la dosis cada 2-4 semanas. Efectos adversos, pues típica erupción cutánea, que es lo más común, pero también puede producir diarrea, dolor abdominal, cefalea, y la toxicidad es bastante rara, pero cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica y sobre todo cuando está unido al tratamiento a tiazida. En cuanto al febuxostat, es más potente que el allopurinol y se usa cuando el allopurinol no funciona. Es importante saber que está contraindicado si el paciente tiene cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca grave, ¿vale? Y la dosis 80 cada 24 hasta 120 cada 24. Igual se aumenta cada 2-4 semanas. Y no hace falta hacer reajustes si el paciente tiene enfermedad renal crónica. Los uricosúricos son los más nuevos. El único que hay en España comercializado es la benzpromarona, ¿vale? Y se usa si el paciente tiene hiperuricemia con disminución de la excreción renal de ácido úrico. Tiene que tener menos de 600 a 24 horas en la orina 24 horas. Y que el filtrado sea mayor de 30 y que no tenga nefrolitiasis. Por lo que he dicho anteriormente, porque el fármaco de por sí provoca nefrolitiasis y además puede producir una toxicidad hepática aguda. En pacientes que tienen hipertensión y han desarrollado cuadro de gota, se ha visto que los bloqueantes del canal del calcio y el losartán disminuye la incidencia de crisis de gota. ¿Vale? Y también dicen que es importante evitar los diuréticos, pero eso ya hay que ver riesgo-beneficio. Aquí he dejado un esquema de un libro que tengo yo, ¿vale? Que yo creo que es bastante fácil, que en principio bueno, te pone en plan empezar con allopurinol, si ves que no mejora, pasamos al febuxostat sabiendo las contraindicaciones que tiene, y si con eso vemos que sigue con igual, pues miramos la uricosuria. Y si es menos de 600, pues podríamos instaurar la benzpromarona, siempre manteniendo la colchicina. Y para concluir, pues es importante saber el diagnóstico precoz de esta patología y hacer un seguimiento al paciente. Poder hacer un diagnóstico etiológico y conocer tanto el esquema de actuación como los principales tratamientos que tiene esta patología.